Cordial saludo, mi nombre es Sandra Milena Martínez Sánchez, estoy en el curso de Pedagogía del Grupo 76. Esta es la última actividad, que es sobre el proyecto final. A continuación se va a lograr una presentación en PowerPoint para sustentar el proyecto final, incluyendo las actividades desde la unidad 1, 2, 3 y 4, para luego con nuestras propias palabras sustentarlo y así saber cuál es el objetivo del curso. El objetivo del curso de pedagogía pretende responder al núcleo problemático incidencia de la pedagogía y sus modelos en los procesos de enseñanza-aprendizaje para el desarrollo del aprendizaje significativo. En la primera unidad titulada Pedagogía y Educación se identifican elementos básicos de pedagogía, educación y otros conceptos afines sobre lo que se hace algunas aproximaciones conceptuales. Se interroga sobre el sentido del para qué educar. En esa misma línea se identifican algunas etapas históricas y evolutivas de estas categorías. Se plantean interrogantes como ¿se debe entender la pedagogía como una ciencia o un arte? ¿Cuál es su función social? De igual forma se analizan algunas tendencias de la pedagogía en Colombia. En esta unidad sabemos qué es educación. ¿Qué es educar? Es adaptar al hombre al medio en que ha nacido y transmitirle una serie de valores y conocimientos propios de la sociedad a la que permanece. Marginado de los grupos humanos, es difícil que el hombre pueda existir como tal. La educación es el proceso de facilitar el aprendizaje o adquisición de conocimientos, habilidades, valores, creencias y hábitos de un grupo de personas que lo transfieren a otras personas a través de la narración de cuentos, la discusión, la enseñanza, el ejemplo, la formación o la investigación. La educación no solo se enseña por palabras, pues además presenta en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes. Las figuras de autoridad que nos pueden enseñar son los padres, los educadores, pero los estudiantes también pueden educarse a sí mismos en un proceso llamado aprendizaje autodidacta. ¿Qué es pedagogía? La pedagogía como una ciencia aplicada que aparece en algunos teóricos como la enseñanza de los que enseñan y que consideran que la educación tiene que convertirse en objeto de ciencia, pues la manera de enseñar es tan interesante como la manera de ser enseñada. Diferencia entre educación y pedagogía. La educación y la pedagogía son dos ciencias que se encuentran íntimamente relacionadas. Por su parte, la educación es recibida por el ser humano voluntario o involuntariamente, proceso que se encuentra inmerso en el proceso a lo largo de toda la vida, desde el momento de la concepción y hasta la muerte. Entre tanto, la pedagogía definida por los autores como ciencia, arte, saber o disciplina, quienes comparten que es la encargada de reflexionar la educación que se debe seguir en la cultura, teniendo como objeto el planteo, estudio y solución de problemas educativos. ¿Para qué educar en un contexto latinoamericano colombiano? No solo por el interés de las técnicas para la enseñanza, sino también por la formación de personalidad cubriendo tres grandes procesos formadores como son, primero, el dominio de los conocimientos para el desarrollo económico, segundo, el desarrollo de las funciones psicológicas de los individuos y tercero, el enriquecimiento axiológico de los pueblos que les permita convivir. ¿Qué me motivó a mí elegir una licenciatura? Porque quiero influir directamente en la formación de los nuevos ciudadanos del futuro de nuestro país, para que así sean personas de bien y no se vayan por el camino fácil, por la maldad. Y sé que es una gran responsabilidad, porque sé que no solo enseñarle una materia, sino que tiene que ir relacionado con todo, con el respeto, la responsabilidad, en sí con todos los valores. En la segunda unidad, que es la epistemología de la pedagogía, se identifica el objeto de estudio de esta disciplina y los periodos evolutivos de la misma. Se analiza el proceso docente como el objeto de estudio de la pedagogía y las relaciones existentes entre la escuela con la vida y el contexto social y la relación entre la educación y el adiestramiento. Epistemología de la pedagogía. Antes de describir y desarrollar el contenido, debemos reconocer y reafirmar el contenido del inicio de la epistemología desde sus orígenes, asimilando el inicio, que en este caso podemos afirmar que su esencia se reafirmó o se reconoció en el inicio del siglo XX, de la necesidad de darle el nombre y el contexto del conocimiento. La epistemología de la pedagogía ha obtenido varios conceptos de transformación en los métodos de conocimiento a través de los años para poder sobrevivir en el ambiente adecuado manejando un método científico. En el proceso de conocimiento se reafirmaron varios momentos que fueron: momento prelógico,
Este momento lo podríamos llamar como el inicio de la metodología de la epistemología, reconociendo su origen a la necesidad del hombre para las anécdotas de la historia. Momento filosófico. Este momento es preliminar para el proceso del problema técnico investigativo de diversos temas esenciales de la pedagogía. Momento científico. En este caso, obtuvo aprendizaje del proceso de colocar bajo la investigación empírica al hombre como el objeto de estudio, analizando su comportamiento individual y grupal. Momento lingüístico. El problema del lenguaje en pedagogía obliga a los estudiosos a replantear completamente el estatus epistemológico de la pedagogía. El proceso docente educativo como objeto de estudio de la pedagogía. Teniendo en cuenta la metodología de su inicio, determinamos que acerca de sí, la pedagogía en sí no es ciencia. Su existencia está determinada dialécticamente por un problema específico. En este proceso se define que para su correcto manejo, la pedagogía manejado por los docentes debe determinar los siguientes objetos de estudio. Primero, el objetivo como propósito o aspiración. Segundo, el contenido como cultura o propiarse por el estudiante. Tercero, el método como modo. Cuarto, la forma como organización. Quinto, el medio como cosas para desarrollar el proceso y la evaluación como constatación del nivel alcanzado. Lo que determina la casualidad del movimiento del proceso docente educativo. En este texto podemos demostrar y aclarar los temas ejecutados en leyes de la pedagogía, mirando que para su buena ejecución que cumplirá ciertos parámetros y indicaciones. La pedagogía como ciencia. La pedagogía como ciencia tiene que significar que no solo sus fundamentos conceptuales es el que establece sus categorías y leyes, sino que tienen que determinar los métodos de posibilitar el enriquecimiento de su teoría. Fundamentos metodológicos de la investigación pedagógica. En este sentido, se hace necesario caracterizar los aspectos fundamentales de la metodología de la investigación, sobre la base de cuales se desarrollan sus postulados, que responden a cada etapa de dicha investigación. Conocemos y aplicamos cada tema de epistemología, conocer varios factores y procesos de ejecución. Por esto es útil conocer qué procesos de formación se aplican en el país en el que se está, ya que cada país maneja diferentes formas y maneras de pedagogía como ciencia. En unos se aplica, pero en otros no tanto, para la ecuación de asignaturas. Entonces podríamos decir que la epistemología pedagógica asume el hecho de que la pedagogía sea un conjunto de saberes que estudia la educación como un fenómeno complejo y multidiferencial, lo que indica que existen conocimientos provenientes de otras ciencias y disciplinas que ayudan a comprender qué es la educación. Entre ellas se encuentra la historia, la sociología, la psicología, la política y otras ciencias asociadas a interdisciplinarias. Concluyéndose al respecto de la pedagogía es la doctrina articulada a las ciencias, integrada a ellas en función de las clases, los problemas propuestos y las necesidades del hombre. Plantear algunos de los problemas epistemológicos actuales de la pedagogía requiere de la siguiente advertencia: el ámbito de lo educativo, donde se elucidan problemas relativos al saber, la práctica y las relaciones de uno u otro con la cultura de la pedagogía. Desde tales comprensiones de la pedagogía es posible y necesario asimilar problemas como factores internos y externos del fracaso escolar. Las tradiciones en América Latina se han configurado una corriente crítica de la educación. Podemos decir, como se había hecho con respecto a la historia, había que ver la pedagogía bajo una nueva luz, la que permita la discusión histórica epistemológica. Como ya ha quedado dicho en un momento, no se trataba de volver a los supuestos orígenes de la pedagogía en la más remota cultura que pudiera estudiar, tampoco consistía, como aún algunos siguen considerando, en la sucesión de los métodos, o en el mejor caso la educación, ni tampoco en el relato de lo que hiciéramos los llamados pedagogos en ese mismo pasado. O sea, la crítica histórico-epistemológica permitió cuestionar una forma de ejercer y de aprender la educación. En la tercera unidad, la pedagogía como práctica de saber, se realiza una mirada de discurrir histórico de esta ciencia, basada en proposiciones pronósticas y diagnósticas. Se identifican algunas características de las escuelas de pensamiento, se incorpora la teoría constructiva en el saber hacer. Asimismo, se establecen algunas relaciones de lo educativo formativo en el proceso dialéctico pedagógico estudiante social. Aquí, en esta fase, hicimos un análisis de institución educativa.
Yo escogí una educación, un instituto privado donde el contexto sociocultural de la comunidad que se beneficia del servicio educativo de esta institución son los niños y las niñas del Colegio Sagrado Corazón de Jesús del municipio de Samacá, Boyacá. Provienen de diferentes veredas del municipio. En su mayoría vienen de hogares con recursos económicos estables. Es decir, tienen formas de pagar esa institución. Su idioma es español y con un enfoque a aprender inglés. La mayoría de los padres se dedican en la minería, como transportadores, en la agricultura, con buenos niveles de educación. Ya sean universitarios o tienen un técnico tecnológico. Son familias con buenos recursos económicos y una buena cultura. Me llamó la atención que aunque es un colegio privado, no le niega la entrada a ningún estudiante y si el alumno es buen estudiante se puede ganar becas para el estudio. Se hizo un análisis sobre el IFES que ellos tienen y sobre el instrumento PEI que ellos manejan y pues está muy acorde a lo que ellos dicen. Observo que es una de las mejores instituciones del pueblo de Samacá, que el proyecto educativo institucional que ellos tienen es muy coherente a los resultados del IFES, ya que su PEI se trata de brindar educación preescolar básica y media de excelente calidad, en medio de una atmósfera lúdica y vivencial en donde los estudiantes sean competentes y felices. Entonces, en cuanto a la educación de excelente calidad, va bien. Tiene un porcentaje más de la mitad, le falta enfocarse un poco más en los parámetros de debilidad, pero en sí es una educación de las más altas de Boyacá. En cuanto a la atmósfera lúdica y vivencial, es una institución muy bonita, donde los estudiantes de cada grado tienen un salón, sus recursos educativos, es un plantel muy amplio, el ambiente de convivencia es muy bonito, ya que los alumnos se respetan unos a otros y siempre tratando de ayudarse mutuamente. Lo mismo pasa con los docentes y el personal. En la cuarta unidad, modelos pedagógicos, se hace una aproximación teórica sobre lo que se entiende por modelo pedagógico, se reconoce algunos modelos pedagógicos de manera gráfica, se identifican algunas interrelaciones que se establecen entre los mismos y se hace una panorámica de algunas tendencias pedagógicas de la contemporaneidad. El modelo pedagógico que yo escogí fue el modelo pedagógico significativo. ¿Qué es? Es un modelo educativo para establecimiento de educación formal que ofrezca los niveles de educación preescolar, básica, primaria y secundaria y educación media, académica o técnica. Utiliza metodologías activas, participativas y cooperativas de corte humanista para la formación integral del alumno, orientándolo hacia el conocimiento de contenidos básicos y dándole herramientas para la investigación científica en todas las áreas. Tiene como meta construir significados cognitivos y formativos e incorporarlos a la estructura del conocimiento que posee el alumno sujeto para facilitar nuevos aprendizajes, solucionar y producir cambios profundos en su ser para ser competentes en el desarrollo del pensamiento con el saber hacer y saber ser. Más adelante veremos un poco más justificado este proyecto. Las estrategias de aprendizaje que yo escogí para esa institución fue la asimilación y retención de la información. ¿Cómo las podemos desarrollar? Escuchar para lograr comprensión, estudiar para lograr comprensión, recordar cómo codificar y formar representaciones, leer con comprensión, registrar y controlar la comprensión. Y los resultados que quiero obtener es la habilidad de razonamiento y argumentación. Otra estrategia es la comunicación. La actividad puede ser expresar ideas oralmente y por escrito. Los resultados esperados es la habilidad en comunicación. Otra estrategia es la metacognitiva y autorreguladora. ¿Cómo la realizamos? Evaluar la propia ejecución cognitiva, seleccionar una estrategia adecuada para un problema determinado, enfocar la atención en un problema, decidir cuándo detener la actividad en un problema difícil, determinar si uno comprende lo que está leyendo o escuchando, transferir los principios o estrategias aprendidos de una situación u otra,
Determinar si las metas son consistentes con las capacidades, conocer las demandas de la tarea, conocer medios para lograr las metas, conocer las capacidades y propias y cómo compensar las deficiencias. Los resultados que espero son las habilidades de metacognitiva y autorreguladoras. Es decir, esto es no porque la institución esté mal, sino para que ellos sean una de las mejores, tengan un nivel muy alto, porque en sí esta institución es una de las mejores. Luego pues tenemos la justificación, que es proporcionar un espacio de reflexión conceptual y contextual que favorezca la identificación de categorías básicas de la pedagogía, la argumentación coherente de su discurrir evolutivo e interdisciplinario, la elaboración de propuestas alternativas que correspondan a las necesidades de instituciones educativas, el ejercicio de la pedagogía como ciencia social que posibilita la formación de nuevos ciudadanos críticos autónomos en un modelo globalizado e interconectado, contribuyendo a la construcción de un espíritu renovador e investigativo en los estudiantes. El objetivo general es fortalecer las competencias pedagógicas, didácticas y tecnológicas requeridas para el desarrollo efectivo en el proceso de aprendizaje basado en proyectos. Aquí tenemos pues la descripción del modelo pedagógico significativo, que esa es en la fase 3. Vemos la implementación para este modelo, en donde se implementa. También tenemos los materiales utilizados para este modelo. Tenemos los niveles y grados atendidos, la fundación pedagógica y ya tenemos la fundamentación relacionada con los teóricos, es decir, las referencias donde yo saqué para ese aprendizaje significativo. Tenemos los resultados de implementación de las estrategias del aprendizaje, las conclusiones y la bibliografía. Los anexos son las entrevistas que realicé y pues gracias por su atención. Buen día.